Soy el pastor Juan José Gil. Sabes que llevamos pues ya como aproximadamente un año que estamos tratando de impulsar, haciendo un esfuerzo por impulsar la visión de supervivencia a través de la autosustentabilidad, es decir, de tener medios, por ejemplo, tierras, de tener posibilidades de cultivo, de tener algunos animales, de alguna forma hacer granjas. Pues hemos puesto ejemplos de distinta índole, por poner uno más, pues las ecoaldeas o los kibbutz israelíes. Y me parece que el sistema como base de supervivencia, me parece muy bueno. Ahora bien, yo sé que hay muchas personas que no se llegarán a implicar en este tipo de supervivencia o de base, que es más elaborada porque requiere tener tierra, instalar algunas casas para poder vivir allí, tener un proceso de cultivo, de recolección, por supuesto, de cuidado de lo que se esté produciendo y también de los animales. Pero hay personas que llegan a desanimarse pensando, pero nosotros no tenemos medios, a menos que alguien que los tenga y esté instalando estas bases agrícolas nos pueda recoger, nos pueda ayudar a incorporarnos a ese proyecto, difícilmente vamos a poder conseguirlo porque no tenemos medios, no tenemos ningún tipo de crédito, no vamos a poder avanzar en esa dirección. ¿Sabes? Cuando hablamos de supervivencia, estamos hablando de mucho más que tener cultivos o tener una base agrícola o una base agropecuaria, como queramos llamarle, que puedes adaptar o adoptar distintos modelos. Puedes entrar en una tierra que esté abandonada, quizá con una casa que esté por arreglarse, arreglarla, como ya han hecho muchos y se sigue haciendo. Y de esa forma repoblar o utilizar lo que hay para sobrevivir, intentar sobrevivir. Seguramente al hacerlo se encontrará que hay posibilidades y que efectivamente como otros lo están haciendo, pues nosotros, vosotros, perfectamente podríamos hacerlo. Sin embargo, esto no significa que se vaya a poder mantener esto al final. Estamos hablando de supervivencia, pero una supervivencia centrada en un tiempo específico. Estamos en los días finales que sabemos que van a ser muy duros porque va a haber más guerras, va a haber otro tipo de catástrofes, catástrofes naturales, catástrofes artificiales. Va a haber una serie de inconvenientes que no sabemos hasta qué punto se podrá mantener eso hasta el final. También cuando hablamos del tiempo del fin, estamos refiriéndonos a los meses, años finales, como leemos en Apocalipsis 13, que nos dice que la bestia, refiriéndose seguramente al anticristo o a su sistema, a su equipo, nos dice que solo tiene 42 meses para actuar, es decir, será un tiempo breve, en concreto 3 años y medio. Pero también es cierto que ahí mismo, en el capítulo 13 de Apocalipsis, nos dice que pondrá y se impondrá la marca de la bestia, de manera que nadie va a poder comprar ni vender sin esa marca. Claro, la idea de todo este programa a nivel mundial, a nivel global, lo dice claramente el lema o el eslogan de la Agenda 2030, que es no tendrás nada y serás feliz. Es decir, que todos los bienes, toda la propiedad pase a manos del Estado y que sea el Estado el que coordine, reparta, etcétera, el que administre todos y cada uno de los bienes, de manera que nadie podrá decir, bueno, pues esto lo voy a administrar yo, no hace falta que el gobierno lo administre. Al parecer eso no va a ser así. La intención que tienen
es que todo quede bajo el control del Estado, como la moneda, las propiedades, los movimientos de las personas, las medicaciones, en fin, todo lo que tiene que ver con la vida diaria, ¿no? Y digo esto porque en ese tiempo final, los cristianos, que no nos vamos a poner la marca de la bestia, que no vamos a adaptarnos a ese control tan férreo, tan, entre otras cosas porque va en contra de nuestra fe, va en contra de la palabra de Dios, va en contra de la libertad, va en contra de la capacidad de decisión, va en contra de muchas cosas. Entonces, ¿cómo vamos a sobrevivir si se nos está tratando de coartar, quitar toda forma de decisión de libertad si no tenemos ese control que conocemos como la marca de la bestia? Bueno, pues ahí es donde mucha gente decae, se desanima y se le juntan factores, circunstancias que no ven cómo superar. Sin embargo, hay formas de superarlo. Mira, Moisés sacó a un pueblo entero de Egipto para trasladarlos a la tierra prometida, pero no llegaron de un momento a otro, tardaron 40 años. Sin embargo, sobrevivieron en el desierto. Incluso a pesar de que había enemigos, se plantearon algunas guerras y demás, pero sobrevivieron. ¿Por qué pudieron sobrevivir? Porque tenían la mentalidad tribal. Funcionaban como tribus, de hecho se llaman así. ¿De dónde partieron esas tribus? Partieron de los patriarcas, es decir, Abraham tenía la suya, luego su hijo Isaac tenía la suya y luego Jacob tenía la suya, hijo de Isaac, y luego Jacob tuvo 12 hijos y de cada uno de ellos salieron las tribus. ¿Cómo eran las tribus? A excepción de los años que pasaron en Egipto, que fueron muchos, anteriormente, estando en libertad, las tribus eran clanes familiares que vivían bastante de paso, es decir, no construían casas, digamos que no tenían negocios estables, quiero decir, no se dedicaban a algo muy estable porque, entre otras cosas, eran nómadas y funcionaban en tribu. Lo digo esto porque a veces, porque nos centramos en ecoaldeas, algo parecido a los kibbutz, repito, o algo parecido a las aldeas o pequeños pueblos menonitas, por ejemplo, o las granjas cooperativas, que son muy buenos ejemplos. Pero si nos quedamos en eso, es muy posible que no lleguemos a ver todo el abanico de posibilidades que encontraremos. Una de ellas será el crear tribus rurales, como hay tantas en el mundo, en las selvas, en las montañas. Hay muchos pequeñas tribus que viven como nómadas desde el desierto a los polos, quiero decir, en todo tipo de clima, en todo tipo de situación. La humanidad ha mantenido en muchos casos esa forma más primitiva que es, como es difícil de sobrevivir, a menos que nos establezcamos y estemos dispuestos a producir a otro nivel, entonces mantengámonos en movimiento y vamos a encontrar la supervivencia en el camino. Esto es así, pero es más, es que incluso en un caso de guerra, en un caso de conflicto bélico, cuando las ciudades se cierran, cuando es casi imposible meterse a agricultor, el hacer agricultura sobre el terreno, porque las ciudades no proveen estas cosas. Entonces, ¿qué se hace? Porque tampoco hay trabajo, tampoco hay una economía saneada, la gente no tiene dinero. ¿Cómo se sobrevive? Pues la gente se asocia en tribus urbanas. La gente tiene que hacer algo al respecto y la forma de hacerlo, la mejor manera de hacerlo,
es procurando la unidad, es combinándose, juntándose, uniéndose con otros. En este caso, los cristianos tenemos la enorme bendición de contar con una fe, con unos principios, unos valores que nos permiten y podemos ponerlos en práctica en régimen comunitario, como hizo la primera iglesia al principio, que estaban todos juntos, tenían todas las cosas en común, lo compartían todos, se ayudaban, se servían, funcionaron como una tribu. ¿Por qué no hacerlo en un momento tan crítico de la historia como el que vamos a vivir, cuando ya no sea posible el quedarse en un lugar, tener algo así como un trabajo estable de agricultura o de granja, etcétera? Y tampoco estamos detrás de negociar, ni de hacer la cría o la producción para negociar con otros. No, yo estoy seguro de que muchas veces los patriarcas vivieron de esta forma, si no toda su vida, pues aprovechando lo que tenían para de vez en cuando hacer algún tipo de trueque. Es decir, encontrar quién tenía algo y poderle ofrecer otra cosa a cambio. En fin, hay muchos detalles para explicar en un corto vídeo como este cómo funcionaría una tribu, ya sea urbana o ya sea rural. Pero ese o esa es perfectamente una salida. Ese método podría funcionar porque funcionó durante 40 años en el desierto, por supuesto contando con la provisión divina, contando con los milagros que Dios haga, y en esto también tenemos la ventaja de que la misma palabra de Dios en Apocalipsis nos dice, como leemos en el capítulo 12, que se irá al desierto, muchos irán al desierto, y Dios ya tendrá allí preparado cómo sustentarles. Entonces, bueno, estoy explicando todo esto porque hoy leyendo Jeremías, en el capítulo 35, se nos habla de una vez que ya está, porque fijaros que estamos hablando del profeta que vivió el cautiverio, es decir, las guerras de parte de Babilonia contra Judá. Fueron largas, estuvieron como 10 años de guerra y cada vez estaban más cerca de Jerusalén, cada vez estaban más próximos a invadir la ciudad y quedarse con ella. Por supuesto, Judá luchó durante esos años y se trató de defenderse, pero Jeremías les estaba advirtiendo muchas décadas. Esto viene de parte de Dios, tenemos que someternos al rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia lo que hará es tomar a todos y llevarlos a Babilonia y tendremos que aceptar ese cautiverio. Es lo que Jeremías trataba de mostrarle al pueblo, que efectivamente habría una especie de dispersión dentro del imperio babilónico. Ahora bien, en medio de esto, cuando todavía no había llegado Nabucodonosor, el emperador, a tomar Jerusalén, todavía no había llegado a Jerusalén. Aparece algo muy interesante, ¿no? Porque la inmoralidad ha crecido tanto allí en Judá que va a llegar al colmo. Llega al colmo, entre otras cosas, cuando muchos de los que tenían más riqueza compraban siervos o tomaban siervos a su cargo, y la ley había dicho que no los podrías tener más de 6 años. Al 7.º año los tenías que liberar. Podrían servirte 6 años, pero al 7.º tenían que salir. No los podían mantener. Pero ellos los estaban manteniendo por muchos más años. Y entonces el rey Sedequías hizo un trato con estos hombres más ricos, familias más ricas,
de que los liberara. Y llegaron a un acuerdo, hicieron un pacto. Pero ¿qué pasó? Después de liberarlos actuaron como el faraón. No queremos eso, queremos que vuelvan y queremos que sigan con nosotros. Y entonces Dios le va a hablar a Jeremías y le va a hablar también por medio de Jeremías al rey para que se den cuenta de que han llegado al colmo y que se preparen porque la invasión viene, la destrucción de Jerusalén viene y todo lo que Jeremías había estado profetizando se va a cumplir. En ese momento, fíjate, en el capítulo 35, Dios le dice a Jeremías, mira, llama a la familia de los recabitas. La familia de los recabitas era una tribu ambulante que todavía funcionó todos esos años, desde Recab, porque el hijo de Recab había llegado a... y Recab habían llegado a instruir a ese clan familiar que estaba bastante extendido para decirles que tenían que comprometerse a hacer algunas cosas o no hacer algunas cosas para mantener su vida tribal, que era no beber vino, no construir casas, no plantar, en fin, evitar todo aquello que les convirtiera en un asentamiento seguro, en un asentamiento fijo. Y Dios le dice a Jeremías, llama a los recabitas, llévalos al templo y allí ofréceles vino. Ahora en un momento en donde había mucha escasez, había sed también. Y entonces Jeremías va a tomar a los principales de la tribu y los va a llevar allí y les va a ofrecer unos vasos con vino para que beban. Y de pronto ellos van a decir, no podemos hacerlo. No podemos hacerlo porque nuestro padre, Jonadab, y nuestro antepasado, Recab, nos enseñaron esto, que no tomáramos nunca vino, que no construyéramos casas y que no plantáramos viñas, que nos quedáramos en los campos, nos quedáramos ambulantes. No era nada nuevo, pues como Abraham, como Isaac y como Jacob. Entonces ellos se mantuvieron ahí y sobrevivieron perfectamente. No se dice que estuvieran necesitando, que estuvieran muertos de hambre, no, vivieron ambulantes y se fueron valiendo de aquello que encontraban. Y lo pone como ejemplo de obediencia, porque Dios va a decirle a Jeremías, te has dado cuenta de la obediencia que tienen y sin embargo Judá no es tan obediente. Estas familias sí lo son, pero el resto no. Esto es como un pequeño remanente, el resto está en total desobediencia. Mientras que estos están obedeciendo a su antepasado, a su padre, a mí que soy Dios, no me obedecen. Mira el compromiso que tienen ellos con lo que su padre les enseñaron, pero a mí no me obedecen. Y entonces va a hacer algo muy tremendo, lo quiero leer porque está al final, es solo una frase. Dijo pues Jeremías a la familia de los recabitas, así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedecisteis al mandato de Jonadab, vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos e hicisteis conforme a todas las cosas que él os mandó, por eso no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un descendiente que esté en mi presencia todos los días. Y así lo ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel. En otras palabras, tuvieron la supervivencia asegurada para siempre. Es decir, no faltaría nunca un recabita sobre la tierra por haber escogido seguir los consejos de sus antepasados para mantenerse en una tribu transhumante. Interesante. ¿Por qué? Porque sin duda es una forma de supervivencia.
Pero repito, incluso porque estamos en un momento de la historia de los recabitas en los que la guerra de alguna forma ha avanzado tanto que han tenido que, para evitar a los ejércitos, han tenido que ir a Jerusalén y se han metido dentro. Pero claro, ellos no tenían casa, ¿no? Pero ahí estaban. Ahora, estaría un poco tiempo, porque muy pronto Nabucodonosor iba a venir y tomar la ciudad. Así que seguramente, antes de que eso llegara, porque la mortandad iba a ser enorme y se iba a llevar a muchos presos, pues antes de que eso pasara, seguramente siguieron su camino. No se quedarían ahí para quedar a merced del sistema de Babilonia. Fijaros cuál es la promesa. La promesa que Dios les da es: siempre habrá gente vuestra en mi presencia. Siempre. Supervivencia. Estamos hablando de que sobreviviremos. Entonces quiero animaros a todos los que yo sé que os estáis sintiendo un poco desanimados cuando hablamos de autosustentabilidad, supervivencia en las montañas, todas estas cosas que a veces a uno les vienen como un poco grande en el sentido de: mira mis circunstancias, mira cómo estoy, mira cómo me siento, soy incapaz, no tengo recursos, no tengo fuerza, no tengo... Dios proveerá, estoy seguro. En fin, os adelanto que vamos a tener de nuevo un encuentro, un campamento, como le queramos llamar, para hablar de supervivencia, y estaremos explicando cómo hacerlo así, con tribus rurales, tribus urbanas, de manera que estemos donde estemos en esos últimos meses, quizá pocos años, como acabamos de ver en Apocalipsis 13, podamos sobrevivir hasta que Jesús venga o hasta que Dios nos quiera llevar. En fin, os animo a estar atentos porque lo estaremos publicitando, lo estaremos publicando, y creo que va a ser un tiempo muy bueno y tendréis toda la información necesaria. En fin, que el Señor os bendiga. No os quito más tiempo. Un abrazo.